Bien, buenos días, estimados alumnos. Eh, Retomamos nuestra segunda clase de esta semana en materia de contratos y digamos siempre en esta modalidad que es una modalidad online o en línea o en video grabada mientras nuestro curso no se ha cargado en la plataforma. Aunque por las experiencias que he ido conversando y compartiendo con los otros profesores, pareciera ser que la clase en video es más cómoda que la clase online, porque primero permite entregar el contenido completo y lo segundo es que no presenta las dificultades de la transmisión, sobre todo en términos de audio o de caídas de la grabación. Bien, eso como primer aspecto técnico. Lo segundo es que espero que sigan a resguardo, es decir, protegiendo su salud y la de los seres queridos, y que ojalá de ayer a hoy día no hayan cambiado las condiciones, porque de acuerdo al punto que estamos viviendo, los contagios van siendo progresivos. Esperemos que con una curva más o menos plana y no elevada, ¿ya? Así que ya no sé si son ustedes, digamos, creyentes, pero los creyentes sí estamos siempre pidiendo porque efectivamente nuestra situación mejore, porque nuestro pueblo pueda gozar nuevamente de salud, al igual que otros países del mundo como Italia y España que están tan complicados. Una de las virtudes, pero además a lo mejor habilidades que debe desarrollar una abogada o un abogado es la empatía. Y eso se refiere precisamente a la posibilidad de entender la situación del otro colocándose en su problema, en su vida, en su situación. Yo digo que es una virtud porque no todas las personas lo tienen, pero es una habilidad. Nosotros trabajamos con problemas de la gente, de manera que si los problemas de las personas no nos interesan, quiere decir que tenemos una cualidad menos para ser abogados o abogadas, porque vamos a trabajar con su problema. Y si su problema no me interesa, entonces, ¿cómo puedo yo invertir tiempo, disponibilidad, conocimientos en solucionarlo? ¿Ven? Así que a tener presente esto y a pensar también en esas personas. Dicho esto, retomamos la clase de ayer. Le tengo que, digamos, felicitarlos porque me llegaron muy pronto las respuestas del contrato, lo que me permitió informar al director que habíamos tenido un cumplimiento casi óptimo porque recibí 19 trabajos de 20 personas que están, al menos me aparecen como matriculadas. A lo mejor me llegaron correos de personas que todavía no están matriculados, que están en situación, pero al menos parece ser un buen número. Bien, así que los felicito a seguir trabajando y a mantener esta disciplina. Bien, es temprano, así que si alcanzaron a hacerse su café, su leche, ideal. Y ahora retomamos. ¿Y desde dónde retomamos? Desde ayer que estábamos analizando los principios de la contratación, habíamos visto en primer lugar el gran principio de la autonomía de la voluntad, sobre el cual incluso ustedes trabajaron en su verdadera fundamentación, y luego los subprincipios, que eran precisamente la libertad contractual y el consensualismo. Del principio que vamos a hablar hoy día también dijimos algo que es de la fuerza obligatoria. Este es un tema para el derecho, no solo para el derecho positivo, sino también para la filosofía del derecho, que indaga en la verdadera razón de por qué las personas resultan obligadas. Desde los criterios más positivistas, en el sentido de decir que efectivamente los contratos solo son vinculantes y obligatorios porque la ley así lo ha establecido, hasta los principios más doctrinarios, en los cuales se entiende que primero en un contrato cada parte cede espacio de su libertad con vistas al beneficio que reportan del contrato, y otras más individualistas que señalan que es el propio individuo el que impone a su libertad una restricción. Así que todas estas razones pueden explicar el resultado. El resultado es que los contratos obligan.
Y desde esa perspectiva, entonces, los cuestionamientos a su fundamento, los fundamentos en cuanto a la razón, van a seguir siendo debatidos porque eh, están en la gran división del derecho entre precisamente lo que es una tendencia siempre positivista, de una conducta que es un poquito más, podríamos decir, naturalista, si fuéramos a estas grandes divisiones del derecho. Pero en lo pertinente para nosotros como estudio, tenemos que ir a lo que la doctrina mayoritaria y tradicional ha dicho, que es el 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. De ahí que algunos saquen dentro de este principio de la fuerza obligatoria la ley del contrato, tema que vamos a ver en un momento más de esta misma clase. Pero entonces lo primero que tenemos que decir es que efectivamente los contratos producen esta fuerza vinculante. Ahora, alguien podría decir o podría preguntarse, ¿a quiénes realmente está obligando el contrato? Tenemos que decir que efectivamente el contrato tiene dos partes al menos. Estamos hablando que el contrato siempre es una convención y es un acto jurídico bilateral. Por tanto, no debiéramos dudar de que a quienes obliga por esencia es a las partes. Y sobre el objeto contratado. Después vamos a ver que Potier esto lo desarrolló cuando señala que precisamente los contratos obligan a las partes y por el objeto contratado. ¿Cierto? Así que desde esa perspectiva no parecería dudoso. Las dudas surgen cuando efectivamente después veamos ese efecto puede alcanzar a terceros. Pero también la duda en este punto inicial es los contratos sí obligan desde el momento en que se celebran por siempre. Podríamos decir que el 1545 ya nos da las bases para responder, porque efectivamente el contrato legalmente celebrado es una ley para el contratante y no podrá disolverse sino por el consentimiento mutuo o las causas legales. De manera que la fuerza obligatoria del contrato también tiene fin, y este fin puede estar determinado en concepto del 1545 por la voluntad de las partes o por una causa legal. Eso es cierto. Si en un contrato, por ejemplo, existiera un vicio de nulidad, claramente sabemos que ese contrato en una sentencia va a dejar de producir efecto porque va a dejar de existir, ¿cierto? Y la ley así lo establece, porque establece los requisitos de validez de los actos jurídicos. O por otras razones que pueda establecer siempre el legislador, como por ejemplo los contratos en que las causales de determinación están establecidas. Y la otra parte es el acuerdo de las partes, ¿cierto? Nosotros celebramos una compraventa, celebramos un arriendo, celebramos un contrato de sociedad y decidimos de mutuo acuerdo, todos los socios, comprador y vendedor, arrendador y arrendatario, poner término a este contrato. Es decir, no vamos a continuar con él. Razones pueden ser de orden privado, pueden ser de insatisfacción del negocio, pero está claro que las partes tienen poder para dar terminado el contrato. Eso reforzaría la idea de que los contratos en verdad son en esencia voluntad. Por voluntad se inician y por voluntad también pueden terminar. Pero el hecho de que haya una componente legal que también permite terminarlo es lo que hace dudar a algunos autores. Bien, ahora, dentro de estos dos extremos, que termine por consentimiento de las partes o que termine por la voluntad del legislador. Cabe una posibilidad de que exista un tercero que pueda, de alguna manera, alterar esta obligatoriedad del contrato. Algunos autores traen a colación aquí un punto que, una teoría que es conocida, a lo mejor ustedes ya la vieron en el mundo de las obligaciones, que es la famosa teoría de la imprevisión. Solo para hacer un recordatorio, digamos que en la teoría de la imprevisión se postula, por eso se llama teoría, porque esto no es una verdad. Se postula que en el caso que se produzca una alteración en las condiciones económicas del contrato, es posible que se le dé al juez la facultad de restaurar
de restaurar este equilibrio. Con eso se está diciendo implícitamente que el juez tendría facultad para alterar o detener la obligatoriedad del contrato. ¿Mm? Sin duda, la situación coyuntural que estamos viviendo, lo dijimos el primer día, sirve precisamente para ver lo que está pasando. Ustedes pueden haber ido escuchando noticias que ya se está presentando un problema respecto de las personas que primero están en cuarentena, o que estén sanas, pero no pueden asistir a sus trabajos, y eso las impide ejecutar muchas de las obligaciones en las que pueden estar comprometidas. Piensen ustedes que, por ejemplo, usted como abogada, como abogado, es declarado en cuarentena, no puede salirse de su domicilio y tiene un alegato en la corte mañana. ¿Cómo lo hace? Se presenta para usted una situación, a lo mejor de caso fortuito, fuerza mayor, y a lo mejor sería muy claramente distinguible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted en este caso tuviera que decirle al cliente, bueno, pero los honorarios siguen vigentes? Es lo que está pasando con los trabajadores. ¿Deben los trabajadores seguir recibiendo sus sueldos? Han visto que la empresa LATAM Airlines está diciendo que sus trabajadores van a recibir la mitad de su sueldo. O sea, la empresa, en este caso la aerolínea, está diciendo, no tengo vuelos internacionales, no tengo vuelos nacionales, ¿de dónde obtengo los recursos para pagar a los trabajadores? Entonces se genera, alguien podría decir, claro, hay un desequilibrio absoluto del contrato porque la empresa dejó de recibir ingresos. Y desde esa perspectiva, entonces alguien podría decir, se dio lo imprevisto. No se da por algunos el caso fortuito total porque se supone que las compañías tienen reservas en términos de utilidades para cumplir con sus operación, con la parte operacional, pagar sus remuneraciones a lo mejor por periodos anuales completos. A lo mejor es posible que la empresa tenga esas utilidades para pagar. Pero la realidad parece que está diciendo otras cosas. Parece que las empresas no estaban preparadas económicamente para soportar una coyuntura como esta, que en el caso de los vuelos no solo está pasando con la empresa LATAM, sino que está pasando con todas las aerolíneas alrededor del mundo. ¿Ah? Y eso significa que, podríamos decir, no es un capricho de la empresa el querer rebajar sus costos operacionales, que incluyen los sueldos de los trabajadores, sino que es una realidad. Entonces, ahí tendríamos. ¿Podría un juez decir, sabe qué? A su decisión de bajar a la mitad los sueldos, vamos efectivamente a aceptarlo y vamos a alterar ese desequilibrio, en este caso iría en perjuicio del trabajador? Bueno, es un tema que se va a discutir en el ambiente laboral. Hay otros principios que no se dan acá en materia civil, como obviamente la situación de desequilibrio natural que existe en la relación empleador y trabajador. Acá en el mundo civil el argumento puede tener menos peso, ¿m? Pero ha pasado también, por ejemplo, con el costo del test, que algunas municipalidades ya están pidiendo que sea derechamente gratuito, porque las personas no tienen las condiciones de pagar. Ahí hay un desequilibrio económico que se genera en estas situaciones. O las ISAPRES cuando tienen que atender pacientes que efectivamente, por ejemplo, requieren tratamientos en el extranjero o medicamentos que están más allá de lo que ellos tuvieron en vista en relación con el contrato que celebraron con el afiliado a la ISAPRE. Todas estas cosas nos demuestran que la obligatoriedad de los contratos efectivamente se puede ver alterada. De allí a que eso se transforme en una excepción al principio de la fuerza obligatoria, solo el tribunal en su sentencia va a poder decirnos, si la jurisprudencia con los años vamos a ir descubriendo si en verdad esto tuvo o no una connotación de imprevisión, si fue realmente una fuerza mayor o caso fortuito, o si no hay razón ni motivo para alterar el contrato. Bien, entonces ahí tenemos esta obligatoriedad o fuerza obligatoria del contrato. Otro principio que también figura dentro de los principios relevantes en la contratación comercial es la buena fe, la bona fide, ¿cierto? Que ustedes ya la conocen. Aquí Peñalillo hace una precisión.
El concepto es la fe. La fe es la credibilidad, ¿cierto? Y la buena fe es la buena creencia que debe imperar en el contrato. ¿En qué? Si hablamos nosotros en términos estrictos de la buena fe como principio contractual, lo vamos a encontrar en el artículo 1546. Pero sabemos, ya por sus estudios anteriores de derecho civil, que la buena fe es un principio general del derecho y que habla del comportamiento del individuo, cómo se comporta frente a su interacción con la sociedad. Ya lo vieron como un principio general del derecho y también lo vieron cuando analizaron la posesión, que ahí en el 706 hay una definición que habla de convicción, ¿cierto? Esa buena fe del 706 para algunos profesores es una buena fe subjetiva, depende del individuo. Si el individuo tiene la creencia de que actúa o la convicción de que actúa, efectivamente sin fraudes y así obtiene el dominio sin fraudes, exentos de vicio, él cree que efectivamente ha hecho o ha realizado una operación que está en el orden jurídico y también en el orden de la licitud, si fuéramos un poquito más allá. No es lo mismo lo legítimo que lo lícito, según algunos profesores, ¿cierto? Pero acá la situación es distinta. No en el sentido de forma, porque seguimos hablando de la buena fe, pero cambia la variante, porque la mayoría de los autores sostiene que la buena fe contractual que está contemplada en el artículo 1546 es una buena fe objetiva, ya no subjetiva como la del 706, sino que objetiva. Lo que se espera es que el individuo se comporte en la relación contractual de acuerdo con un estándar, es decir, hay un estándar socialmente exigido al momento de celebrar contratos y de cumplirlos. Es lo que se espera, esta lealtad contractual, si pudiésemos llamarlo así, es la que esperan los individuos. Un poco lo que vamos a llegar a analizarlo más tarde en relación con la culpa también, el estándar de diligencia que se le exige a un sujeto. Bueno, acá estamos hablando de un comportamiento frente a un contrato celebrado. Y por eso el 1546 señala que no solo obligan a lo pactado, sino que también a lo que emane de la naturaleza del propio contrato. Ahí claramente también hay una alusión a los elementos, recuerden que hay elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Y de los elementos de la naturaleza se señala por el 1444 que son efectivamente aquellos que se entienden pertenecer sin necesidad de ningún tipo de cláusula. Entonces, con eso, lo que se quiere decir en el fondo es que existen institutos, existen elementos, existen cláusulas que a lo mejor no han quedado pactadas, pero la buena fe debe obligar a, ¿cierto? Y por eso el contrato se ejecuta. El profesor Peñalillo señala que incluso la buena fe no debe solo cubrir el periodo de ejecución, sino que debe cubrir el periodo de contratación, cuando estamos en las tratativas preliminares, y también la etapa postcontractual. En algún minuto, cuando uno estudia la responsabilidad precontractual y también la responsabilidad postcontractual. Y respecto, que tiene más desarrollo, la responsabilidad precontractual, se señala que ahí hay una rotura intempestiva de las negociaciones que se realizaban de buena fe. ¿Ven? Entonces, la buena fe está presente en el momento en que se está preparando la celebración del contrato. La buena fe está en el periodo que va desde su celebración y a su extinción. Y la buena fe debe seguir más allá del contrato. Aquí, las cláusulas de reserva que tienen los contratos, hoy día muchos contratos, se puede decir que se basan en la buena fe. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usted termina como abogada, como abogado de trabajar en un estudio jurídico, se va a un nuevo estudio, a un nuevo cargo, a otra institución, pero durante su gestión, durante su actividad en el estudio jurídico del que se retira, conoció muchos elementos, hubo contratos, hubo información privilegiada,
hubo información vital que usted conoció mientras trabajó en ese estudio. Pero usted dirá, pero yo en ese estudio ya no trabajo hace 6 meses. Entonces, ¿qué tengo que ver yo si hoy día me preguntan por tal o cual situación? Ya no estoy obligado. Bueno, los contratos, cuando efectivamente contienen cláusulas que mantienen la reserva postcontractual, lo hacen precisamente en una situación de buena fe. Primero, porque la responsabilidad postcontractual no es un área que esté perfectamente ya estructurada. De hecho, tenemos debate. Para algunos, incluso estamos hablando ya derechamente de responsabilidad extracontractual y punto. Pero otros dicen que no. Otros dicen que es el contrato que mantiene o supervive en vigencia más allá del momento en que se produce la extinción. Lo que pueda pasar es un tema de jurisprudencia. Por ahí un cliente, por ejemplo, en alguna oportunidad me dice, yo tenía a un gerente que dejó de trabajar con nosotros, se fue después de un par de meses de cesantía a una empresa de la compañía, de la competencia, y entonces me dice, ¿cómo lo hacemos? Porque esta persona se llevó el modelo de negocios a esa otra empresa. Ese modelo de negocios era información que conocía a este gerente y la está ocupando allá. Entonces, ahí hay un tema. La buena fe obligaba a esa persona dentro de este comportamiento exigido a respetar que aquello no pertenecía, que aquella información no podía ocuparla en su nuevo trabajo. ¿Ven? Entonces, pero eso se ha dado más en la jurisprudencia, porque el 1546 habla de ejecución y es la doctrina y la jurisprudencia la que señalan que la buena fe cubre lo precontractual, lo contractual y lo postcontractual. Bien, tener entonces presente este artículo porque seguramente lo que estamos viviendo hoy día como sociedad nos va a llevar a discutir mucho de los contratos que estamos viendo. ¿Cómo diríamos entonces, por ejemplo, qué pasa con las personas que van a ser obligadas a trabajar a lo mejor con un miedo razonable? Tengo miedo de contagiarme, sin embargo, tengo que ir y conducir el metro, tengo que ir y operar las centrales hidroeléctricas, tengo que ir a las empresas con servicio de aguas y seguir funcionando. Entonces, alguien podría decir, ¿me puedo negar? ¿No me puedo negar? Y si efectivamente en ese ejercicio se puede dar este comportamiento que hemos hablado de lealtad. Bien, bueno, dejamos hasta allí entonces este capítulo de hoy con los principios de la contratación. Nos quedarían 2 principios que lo vamos a tratar en la última clase que nos correspondería mañana miércoles, ¿no? Bien, les voy a dejar de todas maneras un ejercicio. Lo bueno es que 2 cosas, ya lo dijimos ayer y los felicito por eso. Disciplina, esta clase comienza a las 8, termina a las 9:20, yo doy hasta las 9:30 para que se entregue el taller. Y vamos a ir comenzando también a ir dejando lecturas. Recuerden que les acompañé el programa. Toda esta parte que estamos viendo principalmente se encuentra en Jorge López Santamaría, que él habla de la teoría general del contrato, así que pueden revisarlo allí. No sé si tienen o van a poder tener acceso al libro, porque el programa tenía las sesiones y tenía indicado también el número de página para que ustedes pudieran visualizar solo aquello que yo considero que es al menos lo pertinente en esta ocasión para la asignatura. Si no, vamos a ir dando alguna literatura yo mismo por internet, a lo mejor en la medida que sea eso posible. Bien, bueno, nos vemos entonces, haga la tarea, a cuidarse mucho, a cuidar a su papá, a cuidar a sus abuelitos y nos vemos mañana miércoles.